Bueno, pues vamos a reanudar para que no se nos vaya demasiado los tiempos, porque quedan intervenciones brillantísimas a lo largo de la mañana. Y para mí es un honor presentarle a Tomás Cano Campos. Él es el director del Departamento de Derecho Administrativo de la Complutense, catedrático de Derecho Administrativo, y al igual que el anterior ponente, un amigo del Departamento de Derecho Administrativo de Sevilla. Entonces, él es un jurista, lo van a ver en un segundo, brillantísimo. Él es autor de libros espectaculares. Vamos, yo creo que aquí todos hemos manejado la invalidez sobrevenida del acto administrativo, que yo creo que esa fue tu tesis doctoral. No, pues vamos, eso. El otro tema del que ha trabajado es el derecho de tráfico y seguridad vial. Tráfico de drogas, no. Sanciones administrativas. Es un gran experto en derecho sancionado. En fin, ha escrito de todos los temas de derecho administrativo. Pero vamos, yo les diría que los dos temas centrales son tráfico y seguridad vial y la invalidez sobrevenida de la... Pero luego tiene una obra... Él es abogado en Tornos. Tornos es Joaquín Tornos es uno de los despachos fuertes de derecho administrativo de España, y él trabaja con Joaquín Tornos desde hace ya mucho tiempo, lo cual le da, para mí, esto yo lo he visto en mi maestro, en Alfonso Pérez Moreno, a quien mando un abrazo desde aquí. Claro, el administrativista que ha compaginado la universidad con la realidad, con el ejercicio profesional, tiene sin duda una visión distinta del ordenamiento, ¿no? Que hace muchas veces, no es la única, porque también es necesaria la visión del juez o la visión de dentro de la administración, pero es una visión, desde luego, importante y que da un conocimiento práctico que le da una dimensión. Bueno, yo no quiero más que decirle que para nosotros es un inmenso honor tenerte aquí, Tomás. Esta es tu facultad, este es tu departamento, porque es que estás en casa. Pues tienes la palabra. Muchísimas gracias, buenos días. Bueno, como ven, el profesor Jordano no solo es exagerado con quien debe serlo de forma objetiva, como es el caso del profesor Luis Martín Rebollo, sino también con quien no debería serlo, como es mi caso. Quiero agradecerle muy especialmente la invitación para participar en estas jornadas. Se oye perfectamente, ¿no? ¿Sí? Bien. Y bien, iba a decir que estoy contento y a la vez nervioso por estar aquí, ¿no? Ahora estoy contento, nervioso y preocupado, ¿no? Porque claro, hablar después del profesor Luis Martín Rebollo, del que soy hermano académico, porque tenemos el mismo maestro, el profesor Lorenzo Martín de Tortillo, pues soy hermano académico, pero soy seguramente tataranieto desde el punto de vista del conocimiento, si no más, ¿no? Bien, estoy contento porque, como efectivamente es lo único que respecto de mí ha dicho que es cierto, estoy como en mi casa, ¿no? Porque siempre que he venido a Sevilla me he sentido como tal, ¿no? Empezando por la ciudad, que es una maravilla, esta facultad, pero sobre todo por las personas, ¿no? Por las personas a las que conozco ya desde hace tiempo y que conmigo pues siempre han tenido un trato que he entendido que era injustificado por excesivo, ¿no? Empezando por el profesor López Menudo, por la profesora Concha Barrero, presidenta de la asociación y compañera también, el profesor Emilio Guichot, Juan Antonio Carrillo, el profesor Roberto Galán, en definitiva todos los de ALEA, incluido también el profesor Jesús. Y la relación que tengo con Sevilla un poco es como la que tienes con los grandes amigos, ¿no? Que puedes estar muchísimo tiempo sin verlos, pero cuando los ves de nuevo es como si hubiera sido ayer la última vez, ¿no? Y aquí hace ya 3 o 4 años que no venía, pero es que parece que fue ayer. Por lo tanto, repito, muchísimas gracias y estoy encantado. Y también estoy un poco nervioso, ¿no? Porque el aula, o la sala o el salón de grados impone, ¿no? Acostumbrado a las clases casi desiertas en la universidad, un jueves, a esta hora suelo dar clase en la maltrecha universidad que tenemos, y hablar aquí ante tanta gente, a pesar de que parece que no, porque el salón es muy grande, pues estoy un poco nervioso y te lo agradezco también porque me has hecho volver un poco a los tiempos iniciales cuando empezaba a dar clase.
Bien, yo voy a hablar de un tema muy concreto, nada que ver con la gran exposición global que se ha hecho antes, ¿eh? Me voy a referir a un tema muy puntual, cuál es el inicio del cómputo del plazo de prescripción de un año, que como saben hay, para exigir la responsabilidad en la que puede incurrir la administración respecto de nosotros, ¿eh? Mañana se hablará del procedimiento propiamente dicho de responsabilidad, se hablará de temas específicos y ya digo, pues hemos pasado, como van a ver de inmediato, no solo desde el punto de vista de la calidad del ponente, sino también del tema, del todo, a un tema, como digo, muy puntual. Bien, la prescripción, decía Savigny, es una de las instituciones más importantes y más beneficiosas para la sociedad. Es una institución que tiene una relevancia práctica enorme, porque se refiere a las complicadas relaciones que hay entre el tiempo y el derecho. Con ella, con la prescripción, de lo que se trata es de dar seguridad al sistema, garantizar la paz jurídica, porque pone un límite a la litigiosidad. Con ella de lo que se trata es de evitar que el deudor esté expuesto de forma indefinida, me estoy refiriendo a la prescripción extintiva o liberatoria, que esté expuesto, digo, de forma indefinida a que el acreedor ejercite su derecho contra él. En el caso concreto de lo que se trata es de que no podamos dirigirnos contra la administración por los daños que eventualmente nos ha causado en cualquier momento. Pero para que esta institución, como cualquier otra, pues cumpla su verdadera función de garantizar la seguridad y la paz jurídica, pues es necesario que la regulación tenga en cuenta los distintos intereses en conflicto y sobre todo que se trate de una regulación clara, coherente y sencilla. Y la regulación que hay de la prescripción del plazo para exigir la responsabilidad a la administración en la Ley de Procedimiento Administrativo Común, como antes en la Ley 30/92, pues no cumple, en mi opinión, ninguno de esos requisitos, ¿eh? Por ejemplo, no se precisa si la prescripción se puede apreciar de oficio o si cabe la renuncia a la prescripción ganada. Tampoco se determinan los supuestos en los que la prescripción se interrumpe, o si cabe o no la suspensión de la prescripción, ¿eh? Porque hay ordenamientos donde se prevé que también cabe la suspensión, ¿eh? La suspensión, si el ordenamiento jurídico así lo prevé, no solo puede predicarse de la caducidad, como es el caso, sino también de la prescripción. Y entre las deficiencias que tiene la regulación de la prescripción, en mi opinión, destaca la relativa a la determinación del inicio del cómputo del plazo, ya que en vez de establecer una regla clara y coherente que recoja todos los requisitos que deben concurrir para que el plazo de prescripción de un año empiece a correr, pues la regulación que tenemos incluye una pluralidad de reglas que, en mi opinión, como ahora vamos a ver, son incompletas y deficientes. Como antes he dicho, este de la prescripción y del inicio del cómputo del plazo puede ser o puede parecer un tema menor, pero desde luego desde el punto de vista práctico es enorme, ¿no? Los que trabajan o trabajáis en la administración, en consejos consultivos o incluso en la abogacía, pues sabéis de sobra que en muchas ocasiones en los pleitos es el tema decidendi principal y seguramente el primero de todos ellos, ¿eh? Y una buena regulación de esto incide en todo el sistema de prescripción. Bien, yo la tesis que mantengo al respecto es la siguiente. Las reglas que hay en la Ley de Procedimiento Administrativo sobre el inicio del cómputo del plazo, sobre el dies a quo, son incompletas y deficientes. Son incompletas porque algunas de ellas se refieren a los daños corporales cuando deberían referirse también a los daños de carácter material o patrimonial. Y son deficientes porque en muchas ocasiones se centran en el hecho lesivo o en el acto lesivo, cuando lo relevante, como todo lo que tiene que ver con la institución de la responsabilidad, es el daño, la determinación del daño y su exacto alcance. Y todas esas reglas, además, parecen derivar de la teoría de la actionata, según la cual el plazo de prescripción solo comienza a correr cuando ha nacido la acción. Esta teoría, que se invoca de forma recurrente y tópica por la jurisprudencia y por los consejos consultivos, pues en realidad es una cláusula de estilo que parece abarcar todo, pero que en mi opinión es una teoría parcial, superada y en ocasiones incluso mal invocada. Bien,
El esquema que voy a seguir para todo esto es el siguiente. En primer lugar, voy a analizar con algo de detenimiento estas reglas de la Ley de Procedimiento Administrativo sobre el dies a quo, a cuyo objeto he puesto, para que lo puedan seguir mejor, el artículo que regula esto, el artículo 68 de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Después me voy a referir a esa invocación que se hace de forma recurrente y tópica del actionata y de las incoherencias en las que se incurre al hacerlo. Y por último, subrayaré los requisitos que, en mi opinión, tienen que concurrir para que empiece a correr el plazo de prescripción y que deberían recogerse en una eventual reforma de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Basta con aprobar cualquier Real Decreto Ley de estos que se están aprobando prácticamente cada semana. Bueno, ahora parece que está la cosa algo más tranquila. Bien, no me ocupa, sin embargo, de algo que es distinto, como es el derecho a exigir el pago de la indemnización reconocida ya, bien por un acto administrativo firme o bien por una sentencia. Esto es una cuestión diferente, aquí estamos en presencia de una obligación de la administración que es líquida y reconocida, cuyo plazo de prescripción es el de 4 años desde el reconocimiento, según el artículo 25.1b, como saben, de la Ley General Presupuestaria. Bien, voy con las reglas que se establecen sobre el tema. Tanto la Ley de Expropiación Forzosa, que citaba antes el profesor Luis Martín Rebollo, artículo 122, como también la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, artículo 43, fijaban como dies a quo del plazo de prescripción, aunque una de esas normas hablaba erróneamente de plazo de caducidad, fijaban el inicio del plazo en el acto lesivo, Esa regla se ha mantenido, se mantuvo en la Ley 30/1992, con algunas matizaciones que había hecho ya la jurisprudencia, y se recoge también en la normativa actual. En la normativa actual, como se puede ver, el artículo 68 de la Ley de Procedimiento establece que los interesados solo podrán solicitar el inicio del procedimiento. Esto es una deficiencia técnica, los interesados no solicitan el inicio, la solicitud inicia per se el procedimiento. Pero bueno, al margen de eso, la norma establece que podrá presentarse esa solicitud cuando no haya prescrito el derecho a reclamar. Y establece estas dos reglas. En primer lugar, el derecho a reclamar prescribe al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o de manifestarse el efecto lesivo. Y en segundo lugar, añade que en los daños de carácter físico o de carácter personal o psíquico a las personas, el plazo comienza a computarse desde la curación o desde la determinación del alcance de las secuelas. Y en el párrafo segundo de ese artículo 67.2, que no sé por qué les he puesto, parece que lo he puesto para despistar, perdón, el artículo 67.2, en el párrafo segundo, dice que en los casos en los que proceda reconocer el derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. Bien, como se sabe, son reglas bien conocidas y de cuya aplicación práctica pues tenemos ya numerosísimos ejemplos en la doctrina de los consejos consultivos. Por cierto, toda esa doctrina, tanto jurisprudencial como de los consejos consultivos, fue recogida en un magnífico libro que dirigió precisamente el profesor López Menudo, junto con dos de sus discípulos, el profesor Emilio Guichot y Juan Antonio Carrillo, que está publicado en la editorial Les Nova. Bien, pero como ya he adelantado, estas reglas, en mi opinión, son técnicamente deficientes y no recogen exactamente los requisitos que deben concurrir realmente para que comience el plazo de prescripción. Bien, voy con la primera regla, la producción del hecho o el acto lesivo o la manifestación del efecto lesivo. Esta primera regla, que se contempla en el artículo 67.1.1, como ven, parece referirse única y exclusivamente a los daños materiales o patrimoniales, ya que la siguiente regla, el siguiente párrafo, se refiere o establece una regla para los daños personales o corporales. Sin embargo, estas dos reglas, las del apartado primero del artículo 67.1, se aplican tanto a los daños materiales como a los daños corporales. El precepto, como puede verse, habla de hecho o acto que motive la indemnización.
En el caso de los actos, lógicamente, se ha de tratar de actos válidos o conformes a derecho, porque si se trata de actos que han sido anulados, se aplicaría ya la tercera regla especial del siguiente apartado, ¿no? Por lo tanto, aquí entrarían los típicos actos que defraudan, por ejemplo, la confianza que la administración previamente ha generado, sacrificios singulares donde, por ejemplo, se acuerda el sacrificio de animales y eso no se impone al perturbador, medidas provisionales en el seno de un procedimiento sancionador que luego la sanción es anulada, etc. Ha de tratarse, como digo, siempre de actos válidos o conformes a derecho. Bien, en esta primera regla se distingue, como se puede ver, entre el hecho o acto lesivo y la manifestación del daño. Y esto se debe a que en ocasiones no hay simultaneidad entre una y otra. Cuando el hecho lesivo y la manifestación del daño son simultáneos o coinciden, no hay ningún problema en tomar como dies a quo el hecho lesivo o el acto. Pero cuando esa simultaneidad no se da, a lo que hay que estar en realidad es a la manifestación del daño. Ahí estaríamos ante lo que se llaman daños de carácter tardío o diferido. La regla, sin embargo, no dice nada respecto de los daños materiales de carácter continuado, es decir, de los que se producen de forma prolongada en el tiempo y todavía no es preciso, todavía no se puede determinar su alcance exacto. De los daños continuados, sin embargo, se ocupa la segunda regla, la regla que está en ese mismo apartado, donde se determina que en el caso de los daños personales o psíquicos a las personas, pues hay que estar a la curación o a la determinación del alcance de las secuelas. Pero si se fijan, solo se refiere a los daños de carácter corporal, ignorando el legislador que también puede haber daños continuados de carácter material. Luego veremos algunos ejemplos. Paso ya, por lo tanto, a esta segunda regla, el dies a quo en los daños de carácter continuado. Con relación a los daños corporales, la jurisprudencia y la doctrina de los órganos consultivos han distinguido desde hace ya tiempo entre daños permanentes y daños continuados. Esta clasificación atiende al momento en el que se puede valorar o cuantificar los daños, momento a partir del cual comienza a correr el plazo. Los daños permanentes o los duraderos son aquellos cuyo alcance se puede determinar porque se manifiesta de forma definitiva. Son daños consolidados, de modo que ya no van a variar en el transcurso del tiempo como consecuencia del hecho lesivo. Estos daños, como os digo, se pueden producir de forma inmediata, por ejemplo, la amputación de una pierna o de un brazo, incurriendo en una mala praxis, o puede ser la consecuencia de la estabilización de los daños continuados, las secuelas. Y el plazo comienza a computarse desde el mismo momento en que el daño tiene ya ese carácter de permanente o definitivo. Por el contrario, los daños continuados son aquellos que se prolongan en el tiempo, aquellos que todavía no es posible determinar su exacto alcance. Son, por lo tanto, daños de producción sucesiva. Hay que tener en cuenta que no todos los daños continuados se convierten en permanentes o en secuelas pasado cierto tiempo, ¿no? Hay daños de carácter continuado que pueden, pasado un cierto tiempo, desaparecer sin más. Todo lo que ha ocurrido serán daños permanentes, pero a partir de ese momento ya no habrá ningún daño, ¿no? Pues, por ejemplo, lesiones que se curan y que no dejan secuelas, exposiciones temporales al ruido, o daños causados también por la privación durante un tiempo de la libertad como consecuencia de un error judicial o de una prisión preventiva que luego concluye con una absolución por inexistencia del hecho. En estos casos, el plazo solo comienza a correr cuando el daño se consolida o se torna en definitivo. Bien, creo que a este respecto conviene hacer algunas precisiones conceptuales. En algunas sentencias, y también en algunos dictámenes de los consejos consultivos, se afirma que los daños permanentes son aquellos en los que el acto generador se agota en un momento concreto. Tengo aquí la cita de algunas sentencias, que si alguien tiene interés, se las puedo facilitar. Bien, yo creo que esto no es así. Esto no es así porque puede haber un daño permanente derivado de una actividad continuada. Por ejemplo, unas filtraciones prolongadas de agua que producen de inmediato la inutilidad
del local o la destrucción de la cosa, o unas radiaciones continuadas que producen unas lesiones que de inmediato se convierten en secuelas. Por lo tanto, no tiene nada que ver el que el daño sea permanente con el tipo de hecho, que puede ser un hecho lesivo instantáneo o, como digo, continuado. Y a la inversa, los daños continuados inicialmente se identificaban con los casos en los que la acción dañosa se mantenía en el tiempo. Pero también puede haber daños continuados derivados de un hecho instantáneo. Por ejemplo, la administración de un fármaco que produce un deterioro gradual y progresivo de un órgano, o un contagio del virus, del SIDA, el ébola o la COVID-19. Bien, en los daños continuados lo determinante, como se sabe, es que dejen de producirse más daños y que los daños ya producidos tengan carácter definitivo. Por eso el dies a quo, como digo, no debe fijarse en la finalización de la actividad continuada si es de ese tipo la actividad que ha producido el daño. Porque la actividad, como he dicho antes, puede cesar y los daños continuar, o a la inversa. Lo relevante, como digo, es el daño y el momento en el que se puede evaluar su cuantía exacta. Cuando el dies a quo se vincula a la finalización de la actividad lesiva, es porque el carácter definitivo de ese daño depende directamente de dicha actividad, de modo que finalizada la actividad, el daño también concluye. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en materia de competencia desleal o en la vulneración del derecho al honor. Bien, esta distinción, que repito, y como ahora voy a desarrollar, no solo es predicable de los daños corporales, sino también de los materiales, pues es una distinción que aparentemente es sencilla, ¿no? Pero luego su aplicación práctica requiere estar al caso concreto, ¿eh? Y eso, como se sabe, pues no siempre es sencillo, ¿no? Por ejemplo, la poliomielitis se ha considerado que es un daño de carácter permanente por la jurisprudencia. También una parálisis cerebral causada en un recién nacido por sufrimiento fetal agudo como consecuencia de una mala praxis. Las enfermedades crónicas también se consideran daños permanentes o duraderos cuando hay un diagnóstico médico de la enfermedad crónica. Sin embargo, por ejemplo, la hepatitis C o el SIDA son daños continuados según la jurisprudencia del Tribunal Supremo porque su evolución es imprevisible. O también son daños continuados la distitis bacteriana o, en general, las enfermedades evolutivas o progresivas, ¿no? Luego hay casos mucho más complejos, como el de la talidomida, que al final fue a la jurisdicción civil, como saben, donde concurren varios tipos de daños, ¿eh? Puede haber un concurso de daños, ¿no? Que haya por un lado daños permanentes, por otro lado daños continuados, que esos daños sean instantáneos, que sean diferidos, etc. No voy a entrar ahora en el tema de la talidomida, que como repito, saben, fue al final a la jurisdicción civil. En primer lugar, el juzgado de primera instancia lo que consideró es que no había prescrito la acción porque se trataba de daños continuados, pero luego la Audiencia Provincial de Madrid y la sentencia del Tribunal Supremo consideraron que eran daños permanentes. Bien, la distinción, como digo, entre daños permanentes y daños continuados no solo es aplicable, a pesar de lo que dice la ley, a los daños corporales, ¿eh? También se debe aplicar, y la ley debería predicarlos, de los daños de carácter material o patrimonial. Algunas sentencias del Tribunal Supremo de forma certera así lo han dicho, ¿no? Pues, por ejemplo, las inundaciones sufridas por los chopos de una finca durante varios años por filtraciones procedentes del Canal de Castilla son daños continuados porque los efectos lesivos se fueron agravando día a día hasta la pérdida total de la plantación. Otros ejemplos de daños continuados de carácter material pues puede ser la ocupación ilícita o indebida de una finca por la administración o la clausura de un local durante el tiempo que dure esa orden de clausura. Bien, junto a estos daños también hay daños de carácter sobrevenido, ¿eh? Daños que ocurren cuando una vez indemnizados los daños, los permanentes o los continuados que se han producido, pues aparecen otros nuevos o esos daños se agravan como consecuencia del mismo hecho lesivo, ¿eh? Pues, por ejemplo, unas graves lesiones que luego dan lugar a la muerte.
La ley que antes ha citado también el profesor Luis Martín Rebollo, la Ley de Energía Nuclear de 29 de abril del 64, contempla este tipo de daños en su artículo 67.2 y lo hace en estos términos. Quienes hayan formulado una acción de indemnización dentro de los plazos legales establecidos podrán hacer una reclamación complementaria en el caso de que el daño se agrave pasados dichos plazos. La agravación de esos daños o la aparición, como digo, de daños sobrevenidos dan derecho o hacen surgir un derecho al resarcimiento. Si son continuados hay que estar a la regla de su consolidación y si son inmediatos, instantáneos o permanentes, pues a la regla primera. Bien, paso ya a la tercera regla, la del 67.1.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo. Como ven, ese párrafo segundo dice que en los casos en que proceda a reconocer derecho a la indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso administrativa de un acto de disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. Bien, esta regla es más completa que la que preveía el antiguo artículo 142.4 de la Ley 3092, porque alude también a las resoluciones administrativas, mientras que la otra solo se refería a las resoluciones judiciales firmes, ¿no? Y también puede haber una anulación de un acto o reglamento vía revisión de oficio o de un acto vía estimación de un recurso administrativo. La regla también es más precisa porque fija el dies a quo en la notificación de la resolución o de la sentencia por la que se anula el acto o disposición. Y esto la anterior normativa no lo hacía, aunque la jurisprudencia lo había añadido o señalado. Pero sigue siendo técnicamente incorrecta esta regla porque habla, como pueden ver, de resolución o sentencia definitiva, cuando lo correcto es que se trate de una sentencia o de una resolución firme, como por ejemplo hacía el artículo 4.2 del Real Decreto 429/1993, que aprueba el Reglamento de Procedimiento de las Administraciones Públicas, que sigo sin saber por qué narices el legislador derogó tanto este reglamento como el reglamento relativo al ejercicio de la potestad sancionadora, ¿no? Porque estos reglamentos contienen normas que la ley no ha incorporado y establecían reglas como esta que son más precisas que las de la propia ley. Bien, en cualquier caso, esta regla del artículo 67.1.2 debe ser matizada, porque no siempre la fecha de la notificación de la sentencia o de la resolución firme es la que debe tomarse como referencia para determinar el dies a quo. La jurisprudencia, por ejemplo, ha precisado que si el interesado no estaba personado en el proceso o en el procedimiento, no hay que estar a la fecha de la notificación, sino que hay que estar a la fecha en la que el interesado conoció o pudo razonablemente conocer esa sentencia o esa resolución. Esto, por ejemplo, lo ha señalado la sentencia de 22 de septiembre de 2001, comentada precisamente por el profesor Guichot en el número 218 de la Revista Española de Derecho Administrativo. Y en segundo lugar, también hay que distinguir los supuestos en los que el daño se revela como efectivo y definitivo cuando la sentencia o el acto deviene firme, de aquellos otros en los cuales el acto solo va a ser definitivo cuando es precisa una actividad, que incluso puede ser de la propia administración, ulterior. Por ejemplo, la sentencia de 24 de julio de 1989 señaló, en mi opinión certeramente, que la fecha a la que hay que estar no es la notificación de la sentencia anulatoria de la licencia, porque una indemnización por daños solo puede plantearse cuando estos se han producido efectivamente, lo que no tuvo lugar, en ese caso, hasta que se produjo la demolición. La sentencia, por ejemplo, también de 11 de junio de 2002, relativa a la clausura de una estación de servicios, cuya concesión fue anulada, estableció que, al igual que ocurre en el supuesto de los daños de carácter continuado, el dies a quo es aquel en el que los daños quedan definitivamente establecidos, lo que no tiene lugar con la sentencia anulatoria, sino con la orden de clausura que establece el cierre definitivo del local. O, por ejemplo, la de 6 de junio de 2011 insiste
en que el dies a quo no es la fecha de la sentencia, sino la demolición de los inmuebles, ¿eh? Aunque esta sentencia precisa que la sola orden de demolición o de esa orden pueden derivarse ya algunos de daños reales y efectivos, como puede ser la dificultad o imposibilidad de vender el inmueble a derribar, la posibilidad, por ejemplo, de pedir una garantía, una hipoteca con cargo a ese inmueble, etc. Bien, sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo de 18 de junio de 2018, haciendo un poco tabla rasa de toda esa jurisprudencia, que es relativa a la clausura y demolición de un tanatorio, dice que no, que hay que estar a la fecha de notificación de la sentencia, no a la fecha del cierre efectivo del tanatorio o, si se tratara de un inmueble, a la fecha de la demolición. Y en esa misma línea ha insistido también, pues, por ejemplo, la sentencia de 4 de noviembre de 2022. A mí esto me parece criticable, ¿eh? Sobre todo en presencia de un plazo de prescripción tan pequeño como el de un año, ¿no? Hay que tener en cuenta, no lo he dicho antes, pero la relevancia e importancia que tiene el dies a quo es directamente proporcional al plazo de prescripción. Cuando los plazos de prescripción son muy amplios, y en ocasiones lo son, ¿no? Pues en el Código Civil son más amplios, incluso en la propuesta de Código Civil de 2018 que hay, el plazo de prescripción en la responsabilidad extracontractual es de 3 años, digo que cuando el plazo de prescripción es muy amplio, ¿cuándo comienza el plazo? Pues es menos importante, pero cuando el plazo es tan corto como en este caso, la relevancia del dies a quo es mucho mayor. Bien, yo creo que esta doctrina última del Tribunal Supremo desconoce que antes de la demolición o antes del cese definitivo de la actividad, el daño todavía no se ha producido, o no se ha producido en su totalidad. No es un daño efectivo o actual en el sentido del artículo 32.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Yo creo que esta jurisprudencia, en definitiva, lo que hace es desconocer que el hecho lesivo es, en el ejemplo, la licencia o el título habilitante y legalidad. La sentencia que lo anula lo que hace es declarar la antijuridicidad del daño, pero el daño realmente no se produce, no se materializa hasta que se cierra efectivamente el local o se demuele o derriba el edificio de que se trate. Bien, la jurisprudencia y la doctrina de los órganos consultivos han vinculado todas y cada una de estas 3 reglas a la teoría del actionata, de la cual lo que viene a decir que no es, esas reglas no son más que una manifestación. Pero, ¿derivan realmente de ella? Yo sinceramente creo que no. Primero porque no es fácil reconducir toda esa pluralidad de normas a las que antes me he referido a una regla tan aparentemente sencilla como la del actionata, ¿no? Y luego, en segundo lugar, porque en rigor la teoría del actionata lo único que dice es que el plazo de prescripción no puede comenzar a correr si no ha nacido la acción, pero tampoco suministra información alguna acerca de cuándo nace la acción. Por eso desde antiguo se han propuesto diversas teorías para determinar cuándo nace la acción. Por ejemplo, la teoría de la lesión de Savigny, la de la pretensión insatisfecha de Winshade, la de la realización, etc., ¿no? De la actionata, me recordaba esto un poco leyendo todas las teorías que hay al respecto, que son muchísimas. Me recuerda un poco lo que decía Calamandrei, irónicamente, de la acción procesal, ¿no? Que las teorías sobre la acción, nunca mejor dicho, como las noches de la leyenda, son 1001 y todas maravillosas, ¿eh? Hay tantas tesis, tantas teorías como autores. A mi juicio, la invocación de la actionata no es más que una cláusula de estilo para justificar a posteriori la regla que previamente ya se ha adoptado y que se va a seguir. Y además, yo creo que la actionata en realidad es una teoría parcial, superada y en ocasiones mal invocada. Por lo siguiente, la doctrina y la jurisprudencia consideran que la actionata está en el artículo 1969 del Código Civil que les he puesto ahí en la pantalla, y que dice que el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones, cuando no haya una disposición especial que otra cosa determine, se contará desde el día en que pudieron ejercitarse. Como se puede apreciar en rigor, el precepto no dice que el plazo de prescripción comience cuando nace la acción, sino cuando se puede ejercer, que es algo diferente.
Por eso, la jurisprudencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo, desde hace ya muchísimos años, señala que nuestro Código Civil, superando la teoría de la actionata, les leo literalmente, que se limita a afirmar que para que la prescripción fuera posible era preciso que la acción hubiese nacido, y que dejaba sin resolver la cuestión de cuándo debe entenderse que nació la acción, acepta en el artículo 1969 la teoría de la realización, que sostiene que la acción nace cuando puede ser realizado el derecho que con ella se actúa, vinculando así la actionata con el momento en el que el titular puede ejercer el derecho. Sentencias incluso de los años 40. Tengo aquí algunas sentencias de 27 de noviembre del 43, 29 de enero del 52, etc. Bien, a partir de ahí lo que ha hecho la jurisprudencia es afirmar que como la acción nace cuando puede ejercerse, este artículo, el 1969 del Código Civil, consagra la teoría del actionata. Pero evidentemente, para que la prescripción comience a correr, es necesario, lógicamente, que la acción haya nacido y que se pueda ejercer. Pero eso no significa que, en todo caso, desde ese momento, el plazo necesariamente comience a partir de ese momento. El plazo no puede comenzar antes de que la acción haya nacido y se pueda ejercer, pero sí que puede comenzar después si se establecen otros requisitos adicionales. Una de las razones de esa disociación que puede haber entre que la acción nace y se puede ejercer y el comienzo del plazo, el dies a quo para el plazo, es el carácter objetivo de la teoría del actionata. Toda la doctrina y toda la jurisprudencia coinciden en que estamos en presencia de un criterio de carácter objetivo, es decir, que el precepto alude a la posibilidad legal del ejercicio de la acción, sin entrar en consideraciones de tipo personal por parte del reclamante, de quien ha sufrido el daño, y de si conoce o no pues todos los hechos que motivan la responsabilidad o la persona del deudor. Y esta tesis, la tesis de que el artículo 1969 establece un criterio de determinación del dies a quo de carácter puramente objetivo, se ve corroborado con otras previsiones que hay, donde se establece el criterio subjetivo o del conocimiento. Criterio subjetivo del conocimiento que aparece, por ejemplo, en el artículo 1968.2 del Código Civil, la acción para exigir la responsabilidad civil por injuria o calumnia o por las obligaciones que derivan de culpa o negligencia, las que se refiere al artículo 1902 del Código Civil, comienza desde que lo supo el agraviado. Y esto también ocurre, pues, en materia de competencia desleal o de consumidores y usuarios, normas que también consagran el criterio subjetivo o del conocimiento. Precisamente, como puede verse, para los daños de carácter extracontractual, como son los que nos ocupan, el Código Civil contempla una regla especial en el artículo que les acabo de leer. Por lo tanto, se produce la siguiente paradoja, ¿no? La siguiente paradoja que consiste en que en materia de responsabilidad extracontractual acudimos al artículo 1969 cuando hay una regla específica en el artículo 1968. Por lo tanto, yo creo que si a algún artículo hay que acudir, sería más bien a ese precepto, a 1968.2 del Código Civil y no al artículo 1969. Si bien es cierto que el 1968.2 hay que completarlo con el artículo 1969, porque la acción, como digo, tiene que haber nacido y poderse ejercer. Bien, lo que ha hecho la jurisprudencia y también muchos consejos consultivos en realidad es incluir todos los requisitos que se exigen para que comience el plazo en la teoría de la actionata. Y así se pueden leer sentencias en las que se declara que con acuerdo a la teoría de la actionata, el plazo del ejercicio de la acción solo puede comenzar cuando ello es posible, y esta coyuntura solo se perfecciona cuando se unen los dos elementos del concepto de lesión, es decir, el daño y la comprobación de su ilegitimidad. O que de conformidad con la actionata, para que comience el plazo es preciso conocer, en sus dimensiones fácticas y jurídicas, el alcance de los perjuicios producidos. Si con carácter general en el derecho de daños no resulta acertado, en mi opinión, vincular
el inicio del plazo de prescripción con una regla objetiva como la actionata, salvo que abandonemos su sentido originario y metamos, como se está haciendo ahí, todos y cada uno de los requisitos, yo creo que ello es especialmente más grave todavía cuando se trata de daños de carácter continuado, por las razones que voy a pasar a exponer para ir ya terminando. Bien, la doctrina y la jurisprudencia señalan de forma recurrente, cuando hablo de la doctrina me refiero a la de los consejos consultivos, señalan de forma recurrente o hacen afirmaciones de este tipo que a mí me parecen ciertamente chocantes. Se dice que de conformidad con el principio de la actionata del artículo 1969 del Código Civil, no cabe atender sin más al hecho motivador del daño como punto inicial del plazo, sino que éste empieza a correr desde que se estabilizan los efectos lesivos. O bien, que de conformidad con la teoría de la actionata, el dies a quo para el ejercicio de la acción de responsabilidad será aquel en el que se determine el alcance de las secuelas. Por ejemplo, por citar una sentencia relativamente reciente, la de 30 de octubre de 2012. Es decir, que la acción no nacería y por tanto no se podría iniciar el cómputo del plazo hasta que los daños no estén consolidados. La acción nace cuando los daños están consolidados, por lo tanto, hasta ese momento yo no podría reclamar nada a la administración. Bien, la crítica a esta forma de argumentar pues parece sencilla, ¿no? En primer lugar, para casos como estos no es preciso acudir a la teoría de la actionata, ya tenemos la regla que establece el artículo 61.1 primero, que proporciona suficiente información sobre cuándo comienza el plazo, cuando se estabilizan los daños, sean corporales, sean patrimoniales, y sobre todo porque la teoría de la actionata que aquí se invoca sirve justo para lo contrario a lo que se afirma, y además conduce a resultados que son absurdos. Si de acuerdo con esa teoría el plazo de prescripción comienza cuando la acción ha nacido, cuando ha nacido y se puede ejercer, y en el caso de las lesiones eso no tiene lugar hasta que se estabilizan y se convierten en secuelas, la conclusión es obvia. La acción de responsabilidad solo se podrá ejercer cuando se conozca el preciso alcance de las lesiones. Pero antes no, porque la acción todavía no ha nacido. Sin embargo, de forma unánime, la jurisprudencia, con buen criterio, admite que en tales casos, aunque las lesiones o los daños patrimoniales no estén consolidados, no sean todavía definitivos, pues desde luego que el plazo de prescripción no ha empezado, pero yo puedo reclamar. Y ello es debido a que la reclamación de daños nace en el momento en que los daños se producen. Por eso, una vez que se produce y se conoce el daño, la acción ya se puede ejercer, sin perjuicio de la evaluación definitiva de los daños en un momento posterior. El hecho de que en estos casos el dies a quo no comience hasta que no se conozca el alcance, pero sin embargo sí que se puede ejercer ya la acción, se debe, como dijo el Tribunal Supremo hace ya bastante tiempo, a que de lo contrario el perjudicado tendría que aguantar de forma estoica los daños que de manera continuada se vienen produciendo sin solicitar su justa compensación. Por ello creo que la recurrente invocación a la actionata realmente no conduce a nada, es una cláusula, como digo, prácticamente vacía y en la que se ha incluido todo. El legislador debería establecer una regla mucho más clara y precisa al respecto, siguiendo, por ejemplo, lo que han hecho las legislaciones civiles europeas o lo que ha hecho también la propuesta de Código Civil de 2018 de la Asociación Española de Profesores de Derecho Civil, donde se recogen con precisión y claridad los requisitos que realmente deben concurrir y que sumariamente paso a exponer. Para que comience el plazo, en primer lugar, tiene que concurrir una posibilidad jurídica de ejercer la acción, o para ser más correctos, la pretensión. Es decir, que la pretensión haya nacido y sea jurídicamente ejercitable. Este, como he dicho antes, es el único requisito realmente vinculado con la teoría de la actionata. La acción no es jurídicamente ejercitable, pues por ejemplo, cuando se ha iniciado un proceso penal previo por los mismos hechos y la determinación de esos hechos puede ser relevante o incidir en la fijación de la responsabilidad patrimonial, que es lo que dice el artículo 37.2 de la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Junto a esa posibilidad
jurídica de ejercer la acción o la pretensión, también es preciso que la persona del agraviado, el titular del derecho al resarcimiento, tenga la posibilidad real de ejercerla, ¿eh? Puede haber algunas ocasiones en las cuales, como consecuencia de supuestos de fuerza mayor, no se pueda ejercer la acción. Secuestros, aislamientos, estados de coma, internamientos, etc. Y en segundo lugar, junto a esa posibilidad jurídica, es necesario también que el titular de la pretensión conozca o pueda razonablemente conocer con una negligencia media los hechos que fundamentan la pretensión resarcitoria y la identidad del sujeto causante del daño. Es decir, que hay un daño antijurídico, que hay un hecho lesivo y un nexo causal entre ambos, y que el daño se ha producido en el ámbito de la actividad de la administración. Este criterio del conocimiento, de hecho, analizando la jurisprudencia, aflora en algunas resoluciones, ¿no? Por ejemplo, la sentencia que antes citaba acerca de la declaración de nulidad de un acto o de una norma que hay que estar a la fecha de la notificación, o sobre todo, si no ha estado personado el interesado en el procedimiento, a que haya conocido o pueda razonablemente conocer, pues va un poco en la línea de la teoría del conocimiento. En definitiva, y con esto ya concluyo, yo creo que las reglas de la Ley de Procedimiento Administrativo deberían sustituirse por una regulación que recogiera de forma adecuada todos estos requisitos, mientras que la constante invocación y tópica al actionata debería abandonarse, ¿no? Porque, como he dicho antes, no añade nada y es un recurso más a la cláusula general, ¿no? El recurso a la cláusula general del que hablaba el profesor Eduardo García de Enterría, y que constituye una abdicación de la genuina función discernidora de los juristas. Bien, muchísimas gracias. Siento haber bajado el nivel, después de la intervención del profesor Luis Martín Rebollo, hasta extremos insospechados. Pueden reclamar, pero la responsabilidad directa de quien me ha invitado. Muchísimas gracias. Pues, muchísimas gracias por tu intervención, Tomás, que desde luego ha sido brillantísima y te damos las gracias. Además, yo creo que estas cosas hay que decirlas, ¿eh? Él ha venido teniendo circunstancias personales muy complicadas, lo que expresa un compromiso tremendo, ¿no? Y quizás te agradecemos no solo que hayas venido, sino además que hayas venido con las circunstancias que tienes, que de verdad es para que le demos un aplauso, pero bueno, porque eso es compromiso, ¿eh? Así que